Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyarnos. Bueno, este día, este tiempo en el que estamos nosotros compartiendo este video, son tiempos complicados, tiempos difíciles para todo el mundo, para toda la humanidad. Queremos colaborar con nuestros temas bíblicos, con temas de enseñanzas que traigan al corazón de quienes ven estos videos refrigerio, fortaleza, fe en las promesas de Dios. Ayúdenos a que en nuestro trabajo, nuestras predicaciones y enseñanzas que tenemos puedan también ser conocidas por sus amigos, por sus conocidos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, apóyenos. Marcelo González Chandía, ese es nuestro nombre de nuestro canal, el mío propio, y poder de esta manera hacer que esta palabra del Señor corra y sea glorificada. Hay una serie de temas que usted puede ver en nuestro canal de YouTube, tanto escatológicos, también evangelísticos, vida cristiana, mensajes pastorales, en videos de predicaciones en iglesias, en templos, en radio, audios. Así que es bastante variada la propuesta que nosotros le tenemos a usted. Hoy voy a dar con, un tema que está dentro de lo que es ser iglesia. Tenemos dos temas que ya hemos compartido, permítame hacer memoria, que hace muy poco lo subimos, que se llamó la estructura de unidad de la iglesia. La estructura y unidad de la iglesia, que tiene que ver cómo Dios va construyendo y formando su iglesia. Y presentamos tres estructuras de unidades que ayudan que esta iglesia que Dios está formando pueda sostenerse a través del tiempo. Véala, es muy importante. Estos son temas para líderes, para pastores, para predicadores. Y el otro tema que tenemos de este género es somos una milicia. Así que también tiene que ver mucho con el orden que tiene la iglesia, con la disciplina que debe tener la iglesia. También muy importante para líderes, para pastores, para encargados de obra, para que sepa que la iglesia tiene también una línea, y la palabra milicia está en los labios especialmente del apóstol Pablo, donde él compara muchas de las actividades de la iglesia con una vida militar, con una vida de orden, con una vida de sujeción, con una vida de obediencia, con una vida de fidelidad, siendo nuestro estandarte, nuestro escudo, nuestro Señor Jesucristo, nuestra bandera, el que va al frente como comandante en jefe de todo lo que es su iglesia. Somos una milicia. También se la recomiendo, que tiene que ver con el tema iglesia. Hoy también traigo otro tema que es ¿qué llaves le dio el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Es una pregunta. ¿Qué llaves le dio el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Voy a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 19, que dice así, y lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, esto es Mateo 16, verso 19. Este es el texto, hermanos, que ha creado varias interpretaciones. Las llaves que habrá recibido el apóstol Pedro, ¿de qué se trata? ¿Qué serán? ¿Qué significará? ¿Qué autoridad? ¿Qué potestad? ¿Solamente al apóstol Pedro? Bien. Vamos a ir en primera parte a decir que entendemos que las llaves que Jesucristo le dio al apóstol Pedro en esta ocasión fue una enorme responsabilidad, puesto que no nos cabe a nosotros interpretar esto como algo literal, o sea, que le haya pasado literalmente un par de llaves, sino que lo que creemos e interpretamos de esto es que el Señor Jesucristo a Pedro le dio una responsabilidad. Las llaves significan algo, un simbolismo, es un sentido figurado. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entendemos que el Señor Jesucristo está hablando en términos figurados. El libro de  también nos habla acerca de una llave
Y dice capítulo 1, verso 18, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Jesucristo necesitará una llave para poder, ¿no es cierto?, tener el control sobre esa potestad? No. Pero es una manera, es una expresión, es un sentido figurado de la autoridad que tiene el Señor, de la potestad que cabe en Cristo. Así también interpretamos sobre las llaves que recibe el apóstol Pedro. Ahora, hay algunas interpretaciones que tienen que ver con esto. Por ejemplo, ya sabemos que son un simbolismo, pero vamos a ver algunas interpretaciones que se le ha dado. Algunos piensan que se le dio la autoridad de administrar la iglesia. En otro tipo de interpretación, el poder de atar las fuerzas demoníacas y también para desatar en la tierra a los cautivos de estas diabólicas fuerzas. O sea, un ministerio de sanar y liberar. Entre todas estas interpretaciones, también se le da a la Iglesia Católica Romana la idea de entender el por qué los sacerdotes tienen el poder incluso de perdonar los pecados de los hombres. Y tienen el poder de atar, desatar, aquí en la tierra. Pueden atar, entonces la persona necesita el poder del cura para poder, ¿no es cierto?, desatar aquello, y el cura es el que se le ofrece ese poder, para que pueda ser desatado en los cielos. Es una interpretación también. Nosotros entendemos que las llaves del reino de los cielos tienen que ver con algo más que esto. Y vamos a darle la interpretación más cercana a la evangélica, a la línea nuestra, a la cristiana, a la pentecostal. ¿Cómo nosotros interpretamos esta responsabilidad que le cabe al apóstol Pedro? Y vamos a dar una explicación bíblica también sobre esto. Por eso es muy importante que usted ponga atención sobre esto, puesto que es necesario saber qué potestad, qué autoridad en este momento el Señor Jesucristo le concede al apóstol Pedro. O él tendrá las llaves del cielo para poder, hermanos, tener la potestad de dejar entrar a que él le parezca, que también es una apreciación católica, ¿no?, que se hacen dibujos, se hacen bromas, que el apóstol Pedro, San Pedro, es el que tiene unas tremendas sendas llaves que cuelgan de su cintura, y que en las puertas del cielo él tiene la potestad y la autoridad de abrir las puertas del cielo a quien él le parezca. Y ahí van las almas y se presentan ante las puertas, y San Pedro es el primero en recibirlo. Ese tipo de historia es la que nosotros también en esto vamos, hermanos, a desmoronar, y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Quien tiene toda potestad y toda autoridad es Jesucristo. Él es el camino y la salvación. Él es el que ofrece la vida eterna. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que, por lo tanto, quien tiene única potestad y única autoridad es Jesucristo. Leíamos y recordábamos un texto de las palabras de nuestro Señor. Dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. Quien está en la puerta es el Señor. Quien tiene potestad y autoridad es Jesucristo. El santo apóstol Pedro, un tremendo hombre de Dios, se le dio una autoridad que nosotros hoy día vamos a tratar, en lo poco, el tiempo que tenemos, de desarrollar y de interpretar y de compartir con todos ustedes. Bien, como entendemos que esto es simbólico, primero, y segundo, entendemos que esto es una responsabilidad que Jesucristo le cede al apóstol Pedro, le comparte al apóstol Pedro. Entonces tenemos que el simbolismo, la llave, y luego entendemos que es una responsabilidad. Las llaves son simbólicamente y literalmente, ¿no es cierto?, las que tienen el poder de abrir o cerrar. Eso ya está más claro que el agua. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿de qué forma el apóstol Pedro iba a emplear estas llaves del reino de Dios? ¿Y qué puertas eran las que tendría que abrir el apóstol Pedro? Cuando yo me hago esa pregunta, ¿qué puertas en las que el apóstol Pedro tendría que abrir con esas llaves que Jesucristo le cede, le concede y le da esa potestad? Vamos viendo nosotros en Hechos, en capítulo 2, cómo el apóstol Pedro comienza a emplear sus llaves, o estas llaves, para abrir una de las primeras puertas. ¿A quién?
al mundo judío. En el libro del libro de los Hechos, capítulo 2, tenemos la historia de la venida del Espíritu Santo. ¿De qué forma? Revelada de la manera como el autor escribe en el libro de los Hechos, de la manera como el Espíritu Santo se reveló en el corazón de aquellos que estaban en el aposento alto. Voy a leer un primer versículo del capítulo 2 de Hechos, para que tomemos el hilo de esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, ahí tenemos nosotros la venida del Espíritu Santo de una manera formidable. Se revelaba de una manera gloriosa al corazón de los hombres. Entonces, en este mundo judaico, donde el Señor Jesucristo había sido rechazado por el pueblo, que había sido encarnecido por el pueblo, que no se le había creído su mesiago, que había sido llevado a los tribunales para ser torturado, luego crucificado, había sido rechazado por su propio pueblo. Entonces, predicar en el nombre de aquel que había sido rechazado y crucificado como un malhechor, naturalmente que ante esto el apóstol Pedro en su momento había negado incluso a su maestro por temor a perder la vida en esa situación. Los demás se desanimaron de tal manera que en ellos no había aliento de vida, hasta que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos y se reveló y se presentó, hermano, resucitado ante los ojos atónitos y sorprendidos de sus discípulos. Pero aún faltaba algo más, que faltaba que viniese esta presencia del Espíritu Santo de una manera tremenda al corazón de ellos. Y ahora, ¿cómo lo iban ellos a hacer? ¿Cómo iban a predicar de este Cristo rechazado, crucificado, negado y odiado por la religión de su tiempo y por los connacionales? Entonces es aquí donde, lleno del poder de Dios, el apóstol Pedro se levanta, ya no como el hombre que fue en los momentos más terribles del martirio de Jesucristo, sino que ahora el apóstol Pedro, como el apóstol Juan y como todos los demás, llenos del poder de Dios y del denuevo de Dios y de la potestad y de la autoridad y de la unción que les capacitaba para pararse en ese momento y predicarle principalmente a los primeros. ¿Y cuáles eran los primeros? No eran los egipcios ni los romanos, sino que a los primeros que el mensaje del Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado, y que era el Mesías prometido, se le predica a los judíos. Y lo vamos a ver, como ya le cuento esa historia. Entonces Pedro, verso 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, ahí está, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y aquí comienza el tremendo mensaje evangelístico, lleno de gracia, lleno de unción, lleno de palabra, lleno de profecía, en los labios del apóstol Pedro. El verso 32, me salto algunos versículos bíblicos para llevar la historia. Dice, palabra del apóstol Pedro en su mensaje: a este Jesús resucitó Dios, vaya imaginándose usted, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? La casa de Israel, los judíos, el pueblo de Dios. Dice, se compungieron y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, les responde el apóstol Pedro a sus propios connacionales: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted? Maravilloso. Qué tremendo mensaje. Ese momento, esa campaña evangelística en pleno Jerusalén, ¿se imagina usted? En plena Jerusalén, una tremenda campaña evangelística. Miles de personas estaban escuchando predicar al apóstol Pedro, que eran sus propios connacionales, aquellos que lo habían crucificado a su propio maestro. Él se los recuerda y se los dice, se lo pone en su cara. Ustedes lo crucificaron, a ustedes lo entregaron. A este que ustedes entregaron es el que hoy día yo predico, que es el Señor, que es el Mesías prometido, que es el Señor Jesucristo, que es el Salvador, que es nuestro Redentor. Que ustedes tienen que bautizarse creyendo que Él es el que perdona los pecados de los hombres. Oye, qué tremendo mensaje, amigo. Qué tremenda predicación del apóstol Pedro. Y seguimos con el verso 41 y el 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué tremenda cantidad de almas salvadas en el nombre de Jesús! Por medio de la predicación del apóstol Pedro a sus propios connacionales, a los de su propia raza, a los de su propia sangre. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 42. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, que una de las llaves que el Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pedro, ya en este minuto el apóstol la emplea y es la primera puerta que se abre al mundo de los judíos, al mundo de aquellos que habían crucificado al mismo Señor Jesucristo. O sea, Él les predicó a los de su propia casa. Primero comenzó con los de Él, y a los de Él les predicó, y a sus propios connacionales les habló este primer mensaje. O sea, el primer mensaje evangelístico que el apóstol Pedro predicó fue para los de su casa, fue para la casa de Israel. Y 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo y se bautizaron, creyendo en Jesucristo como su Salvador personal de sus vidas. La primera llave. Ahora, sabemos que en el capítulo 8 hay una historia de que los samaritanos también comenzaron a creer en Jesucristo, pero los samaritanos tienen ciertos vínculos históricos con el pueblo judío. Tienen ciertos cultos, en algunos casos medios parecidos, no igual. Y tienen también algunos libros que ellos reconocían como libros sagrados que pertenecían a la ley de Dios. Hay muchas otras diferencias, claro que sí, pero no las voy a tratar en este minuto. Digo esto entre paréntesis para que usted no diga, oiga, pero usted se saltó a los samaritanos. No, los samaritanos están de alguna manera relacionados históricamente con el pueblo judío. Y tienen ciertas cosas que los vincula. Sus orígenes especialmente. Porque usted tiene que pensar que los samaritanos, ¿cómo se forman los samaritanos? Bueno, hay que ir al origen y se da cuenta que tocamos fondo con que originalmente todos eran israelitas. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, esa es la historia que tendremos que contarla en otro momento. Porque ahora yo voy al capítulo 10 del libro de los Hechos y usted me acompaña. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 10 del libro de los Hechos? En el capítulo 10 vamos a ver la historia maravillosa de cómo el apóstol Pedro nuevamente se le presenta la oportunidad de abrir una nueva puerta.
La primera ya sabemos que fue a sus propios connacionales, a la casa de Israel, a los suyos. Pero en el capítulo 10 es el primer capítulo, o sea, es la primera historia donde una nueva puerta se va a tener que abrir. A lo mejor el apóstol Pedro en la primera instancia no tenía mucho deseo de ocupar esa llave para abrir esa puerta. Pero vamos a ver cómo se desarrolla de alguna manera esta historia en que él tiene que ocupar esta llave para abrir esa puerta de enorme bendición. El capítulo 10, Pedro y Cornelio, dice el subtítulo. Leo el verso 1 y así también otros versos que me acompañan, para que usted también de la misma manera vaya agarrando el hilo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahí tenemos nosotros cómo comienza esta bella historia de este varón llamado Cornelio, piadoso, que oraba, que ayunaba, pero era gentil. Como gentil, naturalmente, estaba separado de todo lo que era la vida judía en su intimidad. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos no tenían comunión con los gentiles, porque los gentiles tenían prácticas, tenían costumbres y maneras de vivir que iban en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, para todo varón judío, acercarse a un gentil y entrar a una casa o tener contacto físico con ellos era de carácter de inmundicia, de acuerdo a la ley de Dios del Antiguo Testamento, porque eran practicantes de costumbres, practicaban brujería, practicaban hechicería, adoraban ídolos. Entonces, naturalmente, que de acuerdo a esa ley, ellos no podían juntarse con los gentiles, ni menos entrar a una casa de gentiles. Era abominación. Pero aquí vemos la historia de Cornelio, que era un hombre piadoso, y un ángel del cielo fue a hablar con él de parte de Dios para darle cierta orden. Y Cornelio envía a unos criados y un soldado para traer a Simón. ¿Qué pasa en Jope? Pedro estaba en una azotea al mediodía y tiene una visión tremenda. Y en esa visión él ve, hermanos, un lienzo tomado a las 4 puntas que era bajado a la tierra. Dice, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esto está en el capítulo 10 de Hechos, del verso 12 en adelante. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. La historia es que Pedro va con todos ellos entonces hasta Cesarea a reunirse en casa de Cornelio. Y cuando Cornelio va a saludar a Pedro, intenta arrodillarse, Pedro dice: no, somos hombres tú y yo. Pero también Pedro lo que le dice: tú sabes bien que para nosotros, varones judíos, es abominación e inmundicia entrar a la casa de un gentil. Pero porque Dios me ha mandado, porque Dios me ha revelado, porque ha habido una visión y ha habido una voz de Dios que me ha dicho: anda con ellos, yo he venido con los que tú has enviado. El tema está que en el capítulo 10, Pedro comienza a predicar en la casa de Cornelio
Y cuando Pedro comienza a predicar en la casa de Cornelio, dice que todos los que estaban en casa de Cornelio fueron llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó la vida de todos esos hombres. Y vamos a leer un pasaje. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, la segunda puerta se abrió de una manera tremenda que hasta el día de hoy sigue abierta, para usted y para mí. Las llaves que usó el apóstol Pedro están indicadas en estas experiencias tremendas que la Biblia relata. Esas llaves simbólicas que abren puertas, primero fue para sus connacionales. Y luego la segunda oportunidad que tuvo Pedro de ver una puerta cerrada, la cual Dios le indica que la tiene que abrir, el apóstol Pedro entiende entonces cuál es su tarea. Pablo es el gran predicador hacia el mundo gentil, no nos cabe la menor duda. Pero el primer apóstol que abrió las puertas al mundo gentil fue el apóstol Pedro. Que el Señor les bendiga grandemente, síganos acompañando, comparta de nuestros trabajos que van con toda la mejor intención de que la iglesia de Cristo sea edificada, que la fe de nosotros vaya aumentando y que humildemente el conocimiento que nosotros entregamos vaya trayendo a su vida paz, gozo y esperanza. Colabore suscribiéndose a nuestro canal, que es una manera también de apoyar nuestra tarea, y comparta de todos nuestros temas con sus amigos en sus redes sociales, en su fe. Haga posible que estos temas puedan correr y en el nombre del Señor Jesucristo y estas enseñanzas de sana doctrina y de sendas antiguas lleguen a muchos corazones.